Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Meditamos, Señor, los dones de tu amor en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en la misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Juan Santiago, Graciela Sánchez, Froilán Santiago, Rosalinda Santiago. Oramos por la salud de todos los enfermos, oramos por la salud de Edgar Riera, por la salud de Juan Castillo. Oramos por la protección de la vida de Jonathan Mena. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por Antonio y Rosa y por su familia Sánchez Rodríguez, por José Francisco y Esmeralda y por su familia Becerra Sánchez, por José Antonio y Nayeli y por su familia Sánchez Baeza, por Gregorio y Marlene y por su familia Soto Sánchez, por Maximiliano y Lorena Sánchez y por su familia González Sánchez. Oramos también en este día por el eterno descanso de José Miguel Fariño al cumplir 9 días de haber partido a la casa del Padre. Oramos también por cada uno de nosotros presentes en esta Eucaristía, dándole gracias a Dios por el don maravilloso de la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstituiste al mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que a quienes rescataste de la esclavitud del pecado nos haga disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo te desposaré conmigo para siempre. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: yo conduciré a Israel, mi esposa infiel, al desierto y le hablaré al corazón. Ella me responderá ya, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, palabra del Señor, ella me llamará esposo mío y no me volverá a decir Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre.
Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Un día tras otro, Señor, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso. Cada generación a la que sigue anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso. Alabarán tus maravillosos prodigios y contarán tus grandes acciones. Difundirán la memoria de tu inmensa bondad y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos, y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús vio a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: retírense de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. La lectura del libro del profeta Oseas nos enseña a nosotros la
reconstrucción que hace el Señor con Jerusalén. Yo conduciré a Israel, mi esposa fiel, al desierto y le hablaré al corazón. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra de Dios sobre eso? Mire, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que el pueblo de Israel no fue del todo un pueblo fiel. Fue un pueblo que se desvió del camino del Señor. Tanto reyes, que son los gobernantes del pueblo, como otro que es el pueblo, se dejaron influenciar y caen en el pecado, se dejan llevar, es decir, toman una decisión, una de amar a Dios, otra de ir en contra de la voluntad de Dios. Usted tiene dos opciones, uno o es amar a Dios, otro o es ir en contra de la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos que es por la influencia, es que nos influenciamos, sí, pero la decisión es suya de amar a Dios o la decisión es suya de hacer todo lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos da una libertad no para pecar, como hemos dicho varias veces, sino que nos da una libertad para que nosotros lo busquemos a Él de todo corazón. Dios está dispuesto siempre a perdonarnos. Él está dispuesto, aunque nosotros caigamos muy bajo, el Señor está dispuesto a levantarnos a nosotros. El pueblo de Israel ha profanado el nombre de Dios, ha ido en contra de las cosas de Dios, ha abandonado incluso los mandamientos de Dios, pero el libro del profeta Oseas nos dice a nosotros que Dios nos quiere conducir y nos quiere restablecer porque no quiere que nosotros sucumbamos ante la debilidad, sino que al contrario miremos el amor con que Él nos trata y así nosotros poder recuperar ese amor, porque incluso ni siquiera la muerte tiene la última palabra, sino es Dios quien tiene la última palabra de si nosotros vivimos o no vivimos, como nos lo presenta a nosotros el Evangelio de San Mateo. Ni siquiera la muerte es la última que decide, sino es Dios quien decide por nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere que nosotros nos salvemos, pero quiere que nos esforcemos por medio de la gracia. Es decir, que seamos hombres creyentes de verdad en lo que el Señor nos ofrece a nosotros. Nos ofrece la vida de los sacramentos y nosotros tenemos que ser creyentes. Mire, hay dos tipos de creyentes. Aquel que incluso ante la muerte todavía es creyente ¿de quién? De Jesús. Y está el otro creyente que es el de la enfermedad, que dice, con solo tocarle el manto, yo me voy a sanar. Mire, estas dos cosas pueden pasar en nuestra vida. Podemos haber perdido un ser querido. El jefe de la sinagoga, ¿a quién perdió? ¿A quién perdió el jefe de la sinagoga? A su hija. Él perdió a su hija. Incluso dice el Evangelio que se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle la mano y volverá a vivir. Es lo que decíamos anteriormente. Ni siquiera la muerte es la que tiene la última palabra, sino es el Señor, que nos da a nosotros la oportunidad de vivir nuevamente. Nosotros podemos decir, estamos muertos en el pecado, porque vivimos sumergidos en él. ¿Cuánta gente no hay muerta ya? No físicamente, sino que vive en el pecado, que nunca se confiesa, que nunca se arrepiente, que nunca hace ni siquiera un examen de conciencia, que es lo que la iglesia nos pide a nosotros todas las noches, hacer un examen de conciencia. E incluso la iglesia nos dice a nosotros, hay que arrepentirse de todos los pecados que hayamos cometido. Y Dios en su infinita misericordia, si llegamos a morir en la noche, pues Dios verá si nos perdona o no. Él es el que tiene la última palabra. Yo soy el que tengo que hacer el examen de conciencia y arrepentirme de todos mis
pecados. Aunque no pueda a esa hora acudir al sacramento de la confesión. Aunque la iglesia nos dice a nosotros, mire, lo más pronto posible vaya a confesarse. Pero usted todas las noches en su habitación debe hacer su oración, pero también debe hacer su examen de conciencia, para que Dios tenga piedad y perdone mis pecados, para que Él sea el que tenga la última palabra y pueda hacer que yo no muera en el pecado y no muera para la vida eterna, sino al contrario, el Señor me dé la oportunidad de vivir arrepentido de mis pecados. Y si Dios me da la oportunidad de vivir, pues voy y me confieso mi pecado ante el sacerdote. Dios tiene la última palabra. ¿Y cuántas personas no han perdido seres queridos que deben confiar más en quién? En el Señor. Mire, una señora, el hijo se le murió ya, debe ser como 12, 13 años ya, y ella todavía sigue llevando luto porque le duele la muerte ¿de quién? De su hijo. Ella cree que la muerte es la que tiene la última palabra. Ese tipo de personas que, digámoslo así, mueren en vida, es porque todavía no creen en la resurrección de los, no creen en Dios, creen que la muerte es el fin de la vida. Y resulta de que la muerte es un paso para la vida, es un paso para la vida eterna. Todos tenemos que morir. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo, dice la palabra. Tenemos que morir para esta vida para poder alcanzar la eterna. Y aquel hombre sufre. ¿Cuántas personas no están sufriendo porque han perdido un ser querido? Pero tenemos que tener la confianza puesta ¿en quién? En Jesucristo. Y está el otro creyente, que es aquella mujer que piensa que con solo tocar el manto será curada. Mire, nuestras enfermedades están en manos ¿de quién? De Dios. Yo tengo que ponerla en manos de Dios. Nos va a decir a nosotros el libro del Eclesiástico, capítulo 38, que cuando nosotros estamos enfermos, nuestra vida hay que colocarla en manos ¿de quién? De Dios. Hay que orar, hay que ofrecer sacrificios, dirá la palabra de Dios. Hay que orar, hay que ofrecer sacrificios, y lo primero que tengo que hacer es purificar mi alma, tengo que limpiarla. Cuando traen un enfermo delante de Jesús, lo primero que Jesús le sana es el alma. Tus pecados te son perdonados. A Jesús le interesa más que el físico, le interesa el espíritu, un alma pura, porque un alma pura puede entrar en el cielo. Un alma impura, corrompida por el pecado, no puede entrar al cielo. Entonces, ¿esa alma a dónde va? Decimos y creemos nosotros que va al purgatorio hasta el día del juicio, donde el Señor lo juzgará y mirará si le da permiso de entrar o lo envía al infierno. Por sus actos, pues será reconocido. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros ante una enfermedad creamos en Él, creamos en su palabra. ¿Qué significa eso? Voy a limpiar mi alma. Ante la enfermedad lo primero que yo tengo que hacer es ¿qué? Limpiar mi alma. Dirá el libro de Santiago, llamar a los sacerdotes para que recen por el enfermo y lo unjan. Y la oración con fe salvará al enfermo y le perdonará sus pecados si se le da de perdonar. Eso nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, mi fe tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor. Como esta mujer, si toco el manto me curaré. Y fue lo que ella hizo, tocó el manto del Señor y quedó curada. Entonces el libro del Eclesiástico nos dice a nosotros, primero debemos limpiar nuestra alma, creer en Dios, lo que Él nos pide. Limpie su alma, ofrezca sacrificios por la salud del enfermo y después dice la palabra de Dios, póngase en manos del médico, porque en manos de Él también está la sanación. Él puede sanarnos, como también puede ser que no nos sane, porque Él no se las sabe todas, dirá la palabra de Dios. Algunas cosas las sanará, otras no podrán porque quedarán en manos ¿de quién? De Dios. Pero nosotros hacemos lo que la palabra de Dios nos dice. Primero limpiamos nuestra alma, nos arrepentimos de nuestros pecados, porque a veces hay enfermedades que vienen a causa del pecado. ¿Por qué vienen a causa del pecado? Porque los vicios son un pecado. La persona que fuma, ¿qué es lo que se daña? Bueno, es lo que nos enseña a nosotros, que se nos dañan ¿qué? Los pulmones.
Ese vicio causa una enfermedad que es pecado, y esa enfermedad, ¿qué es lo que causa? La muerte. Entonces, hay cosas que yo a veces las tengo, es por los vicios que tengo en la vida. Y que yo creo que eso no le hace daño ¿a quién? A nadie, pero no le hace daño a nadie, pero sí me hace daño a mí mismo. Hoy la palabra de Dios nos dice, mire, nuestra confianza no tiene que estar puesta en el mundo, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Por eso el Señor le va a decir a aquella mujer, la miró y le dijo, hija, ten confianza. Hoy, ¿qué nos dice nosotros el Señor? Que tengamos confianza ¿en quién? En su palabra. Tu fe te ha curado. Nuestra fe en el Señor, en la palabra de Dios, es la que nos va a ayudar a nosotros a sanar tantas heridas y a liberarnos de tantas cosas, de tantos pecados que han abierto una herida en nuestra alma. Y el Señor quiere que sea la fe que yo, creyendo en su palabra, pueda curarme. Por eso el Señor nos dice a nosotros, ante la enfermedad, ore, rece por su salud, ofrezca sacrificio, póngase en manos del médico, vaya que Él le puede ayudar a sanar, a curar. Es decir, el Señor dice, haga toda la diligencia que tiene que hacer, tanto espiritual como física, como humana, para que así nosotros podamos curarnos. Mire, el Señor está dispuesto a tantas cosas por nosotros. Porque va a la casa del jefe de la sinagoga, corre a todo el mundo, porque todos se burlan ¿de quién? De Jesús, porque dice que la niña no está ¿qué? No está muerta, está dormida, y todos se burlan de Jesús. Mire, a veces nosotros no somos creyentes ¿de quién? De Jesús, por falta de fe. Por eso hablamos de la fe de aquel hombre, que aunque su hija había muerto, él dijo, si le pone la mano, ella va ¿a qué? A vivir. Y eso fue lo que pasó, que el hombre creyó en Jesús y no en la muerte. La muerte no tiene la última palabra, es Cristo. Por eso aquellos que se burlaron, el Señor los mandó a sacar fuera de aquí. Ustedes no sirven y ustedes tienen que tener cuidado, porque a ustedes se les va a acercar gente que le va a decir que eso es ¿qué? Mentira. ¿Qué cuento de rezar? ¿Qué cuento de ofrecer misa? ¿Qué cuento de ir a ningún lado? Usted no haga caso a esas cosas. Usted véngase para acá y usted verá que será salvo. Tengan cuidado, porque va a haber mucha gente que se burla ¿de quién? De Jesús. Y el Señor a esa gente las hace a un lado, no sirve. Con gente que me aparta de Jesús y que se burla de Jesús, ¿qué tengo que hacer yo? Apartarla de mi vida. No importa que sea la familia, no importa que sea el vecino, no importa. A veces es mejor creer en la palabra de Dios que tener personas que nos alejan ¿de quién? De Jesús, de Dios. Yo tengo que buscar a personas que me alejen que me acerquen a Dios. Buscar personas que me acerquen a Dios, no que me alejen de Él. No tengo que dejarme convencer por los protestantes, que en vez de acercarme a Dios, ¿qué es lo que hacen? Me alejan. No quiere que yo comulgue, no quiere que yo me confiese, no quiere que el sacerdote me unja, no quiere que el sacerdote me bendiga, porque la bendición de un sacerdote es la bendición ¿de quién? Es la bendición de Dios. Y hay gente que se burla de Jesucristo y el Señor dice, retírense. ¿Por qué? Porque ustedes no son creyentes. Yo tengo que buscar personas creyentes. Por este milagro que hace Jesús, que levanta a esta niña, muchos se van a confundir, digámoslo de esta manera, porque aquí es donde el Señor va a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? El Señor revive a esta niña y la gente cree que es Elías. Por eso cuando el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dirán que eres Elías. ¿Por qué? Porque Elías resucitó a un niño y Jesús va a resucitar a esta niña. Entonces, allí la gente dice, está el poder de Elías en este hombre. Otros dirán Jeremías, otros dirán que Juan el Bautista, etc. Pero el Señor es el que hace y el que tiene la última palabra en nuestra vida, y que nosotros debemos creerla para curarnos de nuestra enfermedad y ante la muerte para llevarnos a la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos la ofrenda del pan y del vino.
Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. La oblación que te ofrecemos, Señor, nos purifique y nos haga participar de día en día de la vida del reino glorioso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió su brazo en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Prueben y vean lo bueno que es el Señor, dichoso quien se acoge a Él. Oremos. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Quien cree en ti, Señor, no morirá para siempre. Dichosos los difuntos que mueren en el Señor. Quien cree en ti, Señor, no morirá. José Miguel Fariño descansa de sus trabajos, porque sus obras les acompañan. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Yo sé que mi Redentor vive y que el último día resucitaré de la tierra. Quien cree en ti, Señor, no morirá. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Concédele, Señor, el descanso eterno. Que descanse en paz. Que el alma de todos los fieles difuntos, especialmente José Miguel Fariño, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve, María. Gracias, el Señor está contigo. Bendita eres de todas las mujeres, y bendito
el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz.